Ahorita, como ven, entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problema? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Entonces, primero, hay que extraer los datos, ¿no? Entonces, inspectar una ecuación y vamos a ir resolviéndolos poco a poco, ¿no? Entonces, he dado que 6.9 moles del gas monóxido de carbono, pues me dan los moles, ¿no? 6.9. Están presentes en un recipiente con un volumen de 30.4 litros. Entonces, se deja 4 litros. Entonces va a ser pregunta cuál es la presión del gas en la atmósfera y la temperatura es de 62 grados Celsius. Entonces, el último voy a poner la incógnita, ¿no? Entonces es temperatura igual a 62 grados Celsius. Ya saben, hay que transformarlo. Y la presión es la que nos están pidiendo, no la conocemos. Este problema, como ven, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? La importancia de extraer los datos también radica en que ya una vez que los extrajimos, podemos ver más claramente qué podemos hacer. Entonces, de todo lo que hemos visto, ¿cómo visualizan que lo podríamos resolver? Pues primero hay que transformar la temperatura, ¿no? A Rankine. ¿A Kelvin? Ok, sí. Entonces vamos a transformarla, ¿no? De todas formas hay que transformarla. Entonces, como les digo, lo podrían hacer tal vez ya que sepan qué hacer, lo transforman o si quieren antes, como ahorita. Entonces, tenemos que los Kelvin, ¿cómo lo podría poner? Temperatura igual. Entonces son 62 grados Celsius. Le voy a sumar 273.15 Kelvin, perdón, punto 15. Y esto va a ser, entonces 273.15 más 62. ¿Cuánto me da? 335.15. 335.15 Kelvin. También hay otra forma de hacerlo. Bueno, esto está muy sencillo, ¿no? Nomás hay que sumar. Pero también lo podríamos poner dentro de nuestro, ya cuando subimos valores, en lugar de hacerlo acá afuera, también podemos ponerlo allá adentro, ¿no? Vamos a ver varias formas, ¿no? De resolver los problemas. ¿Vale? Entonces ahí está la temperatura. ¿Sí? Pero seguimos otra vez cómo vamos a calcular la presión. ¿Cómo se les ocurre?
nuevamente, una de las cosas por las cuales es bueno extraer los datos es que ya teniendo los datos, uno puede visualizar qué puede hacer, ¿no? También hay que considerar que a veces hay datos ocultos, ¿no? Que ya deben de saber. Por ejemplo, aquí me dicen que es monóxido de carbono. Con eso yo podría sacar el peso molecular, nada más que aquí no lo necesito. Ya si lo necesitara, pues ya veo qué tipo de gas es, ¿no? De qué gas estamos hablando. Entonces aquí me piden la presión, me dan la temperatura, me dan el volumen y me dan la cantidad de gas, ¿no? El número de moles. ¿Perdón? Alguien habló. Sí, esa sería una forma, ¿no? Ya cuando ya tienen más o menos experiencia y analizar qué podríamos hacer, ¿no? Profe, Sí. ¿se puede sacar con la fórmula de presión volumen igual a número de moles por R por la temperatura? Ajá, exactamente. Esa ecuación siempre, ahorita que estamos hablando de gases ideales, podemos usar esa ecuación cuando hablamos de una sola condición. Entonces, esa siempre va a ser una opción, la ley general, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es un formulario, ¿no? Ya si no quieren pensar mucho o algo, se van al formulario y ahí ven qué ecuación podrían utilizar. Eso es una forma de hacerlo, pero aquí lo malo es que luego nos acostumbramos a simplemente ver la ecuación y a ver cuál encaja, ¿no? Y eso a veces es malo, porque cuando nos enfrentamos a un problema, y lo digo porque conozco muchos compañeros que así se educaron, ¿no? En la carrera, piensan en la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula resuelve este problema? Y a veces no hay una fórmula nada más. A veces tienes que utilizar varios cálculos, ¿no? No nada más un solo cálculo. O usas dos ecuaciones y las combinas, despejas, etc. Luego cuando nada más piensas en fórmulas te dificulta resolver problemas. Por eso a veces es mejor razonarlo, ¿no? Pero ese razonamiento lo debe hacer uno desde la primaria, ¿no? Ya traerlo aquí más fino. Claro, aquí también se puede ir afinando. Y a veces cuando va uno a una entrevista de trabajo y le hacen unos exámenes psicométricos, te ponen problemas donde tienes que pensar y razonar, ¿sí? Además no llevas ahí formulario ni nada, ¿eh? Yo tengo, bueno, sobre todo una amiga que siempre tiene ese problema cuando hace exámenes psicométricos, que ella nunca aprendió a razonar los problemas. Entonces ella se le presenta un problema y lo primero que piensa es qué fórmula resuelve ese problema. O sea, qué fórmula vio durante la carrera que resuelve ese problema. Entonces tuvo muchos problemas en ese aspecto. Entonces, por eso a veces no es bueno pensar así, pero funciona a final de cuentas, ¿no? Es lo que interesa, pero digo, es mejor razonarlo. Aunque ya esté resuelto el problema, también razonar a ver de qué otra forma lo pude haber hecho, o por qué aquí pasó esto y por qué acá pasó lo otro. Ok, entonces estas son las fórmulas que vimos. Tenemos la ecuación de Boyle, a ver si nadie entra, la ecuación de Charles, la de Gay-Lussac y la combinada, ¿no? De todas. Pero bueno, aquí junto con la de Avogadro, como no vamos a hacer problemas de Avogadro, nada más nos interesan estas. Pero bueno, aquí ya la extrajimos, ¿no? La ley combinada. Habrá problemas donde donde sí cambie el número de moles, pero si es la misma cantidad de gas y no quitamos ni extraemos gas, podemos eliminar N. Y ya nada más nos queda la expresión con la presión, volumen y la temperatura. Y la ecuación general de los gases, o la ecuación universal también le llaman, de los gases ideales, que siempre la vamos a poder utilizar cuando usemos gases ideales, ¿no? Que es prácticamente aquí en todo el semestre, excepto, que les había comentado, cuando veamos gases reales. Entonces, esta ecuación me la voy a llevar. Voy a traer acá, pues vamos a aplicar.
Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Nos piden la presión, ya tenemos el volumen, N, sabemos cuánto vale R, y tenemos la temperatura, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, es un problema relativamente sencillo. Entonces, vamos a resolver. No sé por qué. Nada más tenemos que despejar la presión, pasamos el volumen dividiendo. Después me recuerda que les pase que tuve que hacer este despeje. Tengo una recopilación de errores que cometen los alumnos en los exámenes, para que no les vaya a pasar. Y uno de esos son al despejar. Siempre, no sé por qué, pero he visto que cuando hay que hacer un despeje, aparece un número negativo o un quebrado, siempre hay errores, hay problemas, ¿no? Ok, entonces así podemos sacar la presión, entonces nada más nos queda, ya tenemos todos los valores, sustituir. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir. Entonces N, ¿cuánto vale N? Son 6.9 moles. R, ¿cuánto dijimos que valía R? Lo vamos a usar mucho, así que nos vamos a aprender el valor. 0.082, dijimos que nada más 3 decimales. Y las unidades son atmósfera, litro, entre mol Kelvin. Sí, ya lo habíamos visto la clase pasada. La temperatura en unidades absolutas. Acá está, ¿no? 335.15 Kelvin. Y el volumen son 30.4 litros. Entonces todas las unidades se pueden cancelar. No hay que hacer cambio de unidad. Y litros, Kelvin, moles. ¿Vale? Entonces aquí moles, estos moles con estos moles que están dividiendo se eliminan. Estos Kelvin con estos Kelvin que multiplican se eliminan. Y estos litros con estos de acá se eliminan y me va a quedar atmósfera. Y el problema me lo pide en atmósfera, entonces está bien, correcto. Entonces, ¿cuánto les da? 6.16 atmósferas. 5.70. What? 6.23. 6.23, profe. ¿Se dieron cuenta que hay varios resultados diferentes? Entonces, por eso es importante que vayan haciendo los cálculos. Si se equivocan, para eso estamos aquí, ¿no? Para ver, por aquí. Y por eso es importante que vayan haciendo los cálculos para que vean en dónde se equivocaron, sobre todo al meter los datos, ¿no? Yo siempre les pido que hagan ¿cómo se llama? Que hagan las cuentas 2 veces, ¿no? Ya si les da lo mismo, ya es más probable que estén bien, pero hay ocasiones en que uno se equivoca, hay error de dedo o algo. Pone aquí, por ejemplo, 0.82, ¿no? En lugar de 0.082. Y ahí ya hay una diferencia y una cifra significativa, ¿no? Entonces, ahí en lugar de darte 6.23, te va a dar 62.3. Ahí había un error grande. Yo tomo muy en cuenta el procedimiento. Si ustedes, por ejemplo, me hacen este problema y me hacen todo bien y el resultado está mal, sí les tomo en cuenta todo el procedimiento, ¿no? Si vale un punto, pues les quitaré 2 décimas, ¿no? Una décima, 1.9 algo así. ¿Vale? Sí, 6.23. Mi 1 parecía 2. Y... No, mi 2 lo hice como 1 y medio menos. Ok. Sí, uno me imagino es el único que. Sí, ven como una pequeño decimal cambia, ¿no? Yo les voy a pedir que el resultado me lo pongan en 2 decimales, pero cuando hagan cálculos intermedios,
cuando tengan que hacer varios cálculos, porque no siempre van a tener todos los datos listos para usar una sola ecuación. Entonces van a tener que usar otra ecuación para sacar otro dato, y luego otro dato y otro dato para llegar acá. Ahí en los datos, en ese tipo de cálculos intermedios, sí les va a pedir que si pueden usen 4 decimales. Vimos en algunos problemas como si afecta mucho, ¿no?, la cantidad de decimales. Y ya aquí en el resultado, con que me pongan 2, está bien. Ahora bien, como las calculadoras luego usan diferentes cantidades decimales en sus cálculos, suele variar, ¿no? A veces a algunos les dará aquí 0.25, 0.2, 0.20. Yo no les voy a pedir que les dé exactamente el valor que yo calculé, ¿no? Si les da 0.2, 0.19 o 0.30, está bien, ¿no? Yo se las pongo bien. Dice que hicieron bien el cálculo. Y ahí, por los decimales que se van llevando y por las calculadoras, sí, hay problemas, ¿no? Es difícil que te dé lo mismo. ¿Sí? Entre ustedes van a ver después, cuando hagan problemas, cómo es que no da exactamente lo mismo. Ahora bien, nuevamente, les decía que siempre debe haber unidades. Entonces, si no hay unidades, ni siquiera califico el problema. Vale, pues. Otro detalle. Se me fue, ¿no? Pero bueno. Nada más cuestión de, siempre acuérdense, remarcar, ¿no? Pueden circularlo acá. Yo aquí en los problemas lo voy a apartar el resultado y lo voy a cambiar de color. Lo voy a poner en azul. Yo les decía, se vale equivocarse, ¿no? Aquí, siempre al estar aprendiendo uno se equivoca. Aprovechen equivocarse. Bien, problema número 2. Dice, ¿qué volumen ocupará 5.6 moles de hexafluoruro de azufre gaseoso si la temperatura y presión del gas son 128 grados Celsius y 9.4 atmósferas? No, si no entendí el problema, lo puedo leer una y otra vez. Sobre todo cuando no da el resultado, ¿no? Cuando uno se da cuenta que el resultado no es correcto. Entonces hay que leer y releer hasta que veas dónde se equivocó. Seguramente se tomó mal algún dato. Entonces, entonces, ¿qué volumen ocuparán? 5.6 moles, entonces ya me dan los moles. Igual a 5.6. Bien, 5.6 moles. Vamos a corregir eso. Del gas, ¿no? Luego, hexafluoruro de azufre gaseoso. Y la temperatura y presión del gas son 128 grados Celsius. Entonces, temperatura igual, 128 grados Celsius. Y 9.4 atmósferas. Entonces me dan la presión. Presión igual, 9.4 atmósferas. Entonces primero empezamos con problemas sencillos. No sé cómo corregir. Me preguntan qué volumen ocuparán, entonces me están pidiendo el volumen. Entonces, el volumen es igual
Todo es un problema hasta cierto punto similar al anterior, ¿no? Es sencillo, me dan los moles, temperatura, precisión, volumen. Son las mismas condiciones, no hay aquí condiciones iniciales ni finales. Entonces una sola condición, puedo usar fácilmente la ecuación general. Entonces en este caso me piden el volumen de espejo. Siempre es importante, y es sencillo, pero más adelante vamos a ver donde hay que plantear toda la ruta de solución. Entonces aquí tenemos moles, ya que la conocemos, temperatura y presión. Entonces vamos a despejar ya. Entonces aquí esto lo escribo. El número de moles. En ocasiones hay que calcular los moles, aquí ya me los dan, 5.6 moles. R 0.082 atmósferas, litros. No, es que me estoy peinando. Ándale, pues, Martecita, tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, unas rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y Osvaldo? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, Martecita. Tengo 128 grados Celsius. Panadero usted. Lo puedo calcular aparte o lo puedo poner aquí. Si lo quiero poner aquí, voy a tener que poner 128 más 253. Y esto va a estar que... O se puede calcular aparte y ya poner aquí el valor. Entonces lo pueden hacer de las dos formas. Aquí el único problema sería que se equivocaran al momento de ver la calculadora. Tienen que hacer esta cuenta primero, y ya luego multiplicar. Sí, pero se puede de las dos formas. Y la presión 9.4 atmósferas. También les había comentado que si me van a entregar un problemario o están haciendo el examen, sobre todo en el examen, ¿no? Si quieren ahorrar tiempo, lo pueden hacer aparte en una hoja y ya nada más me ponen el resultado ahí en los datos. Aquí me ponen esto igual a tantos que ya no necesito que me hagan acá la operación. Ahora bien, les digo porque ya me ha pasado, siempre hay que hacer el procedimiento. No se vale que simplemente me pongan el resultado y listo. Entonces hay que hacer el procedimiento, si no está mal resuelto. Entonces aquí se van a moles con moles, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, y me va a dar litros. No me piden una unidad especial, lo puedo dejar en litros. Va a quedar en litros. ¿Cuánto les da? 19.59. 19.74 litros. A mí igual me salió 19.59. A mí también 19.59. Ok, gracias. Sí, entonces, ya ven, varía a veces el resultado, ¿no? Hay chicos que luego no usan este punto 15 y por eso les varía mucho. Si lo hacen así, y bueno, se lo puedo tomar bien, pero y le quitan el punto 15, le quitaría ahí unas décimas. Entonces, procuren usar el punto. ¿Vale? Entonces, es el resultado y ya está. Nada más le voy a... Entonces hay que remarcarlo. Sí, porque luego se hace un mariquetengue de cálculos y no sé cuál es el resultado que me quisieron dar. ¿Vale? Entonces también estuvo sencillo. Entonces vamos a hacer otro. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden preguntar. Pero el siguiente dice, un globo lleno de gas que tiene un volumen de 2.5 litros a 1.2 Compañero, tu micrófono. Armando, gracias.
Imagínense un globo lleno de gas que tiene un volumen de 2.5 litros a 1.2 atmósferas y 25 grados Celsius. ¿Sí? Se eleva en la atmósfera unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la temperatura y la presión son menos 23 grados Celsius y 3 por 10 a la menos 3 atmósferas. Es una presión muy baja, ¿no? Está muy alta, 30 respectivamente. Entonces me piden calcular el volumen final del globo. Entonces obviamente aquí hubo un cambio de condiciones. Entonces vamos a tener condiciones finales y condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Vale? Entonces vamos a extraer los datos. Hago así. Entonces, vamos a resolver. Entonces hay que extraer los datos. Entonces dice un globo lleno de gas tiene un volumen de 2.5 litros. Pero ya vimos que tenemos un cambio de condiciones. Entonces ese volumen va a ser mi volumen inicial. Entonces aquí le voy a poner volumen 1. También pueden usar I, inicial y final, I y F. De preferencia número. Entonces son 2.5 litros. Una presión de 1.2 atmósferas. Entonces tengo la presión inicial de 1.2 y 25 grados Celsius. Este cálculo de la temperatura lo pueden hacer mental, ¿no? Eso es bueno corroborar con la calculadora porque en ocasiones hasta los cálculos todavía me pasa. Dice, se eleva en la atmósfera unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la temperatura y presión son estas. Entonces me dan la temperatura 2. Y ahí es un valor negativo, ¿no? Entonces una temperatura bajo cero, menos 23 grados Celsius, y una presión 2. De 3 por 10 a la menos 3. A la menos 3 atmósferas, respectivamente. Entonces me piden calcular el volumen final del globo. Entonces el globo, al ir subiendo, va a ir bajando la temperatura y va a bajar también la presión, ¿no? Y eso va a hacer que el globo se infle. Seguramente es un globo lleno de helio o algo así. Se va a inflar. Ahora bien, ya que tengo aquí los datos, puedo ver más claramente qué puedo hacer. Tengo condiciones iniciales, condiciones finales, y creo que queda claro qué podemos hacer, ¿no? Es un globo lleno de gas, dice. Quiere decir que no dice en ninguna parte que se esté escapando gas, ¿no? Que le estén metiendo gas, entonces seguramente es la misma cantidad de gas, son la misma cantidad de mol. Entonces, si vemos aquí cambia tanto el volumen, la presión y la temperatura. Las tres primeras leyes no las podemos utilizar, pero sí podemos usar la ley combinada. Entonces, vamos a nuestro formulario, jalamos esto.
Pero aquí vemos que la n la podemos eliminar, porque es lo mismo, de un lado y de otro. Ya nos queda más. Nos pide el volumen 2, tenemos presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2 y temperatura 2, ¿no? Entonces, tenemos todo y ya simplemente calculamos el volumen 2. ¿Vale? También podríamos utilizar la ecuación general, pero ¿esa para qué nos serviría si utilizamos la ecuación general? Aquí ya está englobada la ecuación general, lo habíamos visto en la teoría, y esta la sacamos de hecho de la ecuación general y la aplicamos en ambas condiciones iniciales y finales, las unimos y nos dio esta ecuación. Pero si alguien quisiera usar la ecuación general también puede. Lo utilizaría para las condiciones iniciales, que tenemos todos los datos, y calcularíamos un dato de las condiciones finales. Bien, déjenme nada más explicarles eso, ¿no? Para que vean que da lo mismo. Pero sí se puede, ¿no? O sea, si lo plantean así también se puede, pero es un procedimiento más largo. Entonces, si usaran esta ecuación, tendríamos el siguiente caso, ¿no? Y eso siempre lo podrían utilizar en cualquier tipo de problemas de este tipo, ¿no? De gases ideales. Entonces, aquí serían, por ejemplo, condiciones iniciales, condiciones 1, presión 1, volumen 1, moles 1, pero bueno, y es la misma cantidad de moles. Nos va a dejar n, ¿no? Porque n no cambia. Así nada más R es la misma, no importa en qué condiciones esté, por eso es la constante. Y la temperatura, si sería la temperatura. Y para las condiciones 2, es lo mismo, pero para las condiciones 2, n es el mismo, R también. Tenemos la temperatura 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer si siguiéramos este camino? Bueno, presión cambia, el volumen cambia, la temperatura cambia, pero N y R no cambian. Entonces, tenemos que, aquí tenemos dos ecuaciones, podríamos hacer aquí un sistema de ecuaciones, simple y sencillamente tenemos que relacionarlas con algún parámetro que no cambie, en este caso R y N. Entonces, lo que tendríamos que hacer es despejar en función de N y R. Simplemente paso la temperatura, me queda N y lo mismo puedo hacer con el otro. Paso la temperatura dividiendo. Y ya las puedo igualar, ¿no? Porque todo esto es igual al producto de N por R y también todo esto es igual al producto de N por R, ¿no? Entonces, puedo sustituir aquí NR por esto de aquí. Y si se fijan esto, igual esto de acá arriba. Es la misma expresión. Entonces podrían usar cualquier camino. Quiere decir que aquí ustedes pueden darle valores, calculan N, y acá ya teniendo N, tienen la presión y la temperatura y tienen R, pueden calcular el volumen 2. Sería otra forma, ¿sí? Calcular N, bueno, es que R ya la conocemos, calculan N, sustituyen acá en la segunda y calculan el volumen 2. También es otra forma de hacerlo, aquí ya vimos que es igual, es lo mismo, ¿vale? Pero sí se puede. Y en algunos casos, en algunos problemas, más adelante, incluso va a ser el mejor procedimiento, ¿sí? Calcular de esta forma. Recuerden, siempre vamos a poder utilizarlo, pero nada más para unas condiciones, o ya sea iniciales o finales. En este caso, vean cómo lo tenemos por separado.
aquí pueden calcular algo y asociarlo con la otra. ¿Vale? Entonces lo voy a borrar. Entonces vamos a resolverlo. Entonces aquí simplemente hay que despejar el volumen 2. Entonces, ¿cómo me queda? Acuérdense, está dividiendo, paso multiplicando. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque aquí nada más tengo un solo término. Si tuviera acá más otro término, ya no lo puedo hacer. Entonces aquí temperatura 1, temperatura 2, pasa multiplicando. Presión 2, pasa acá dividiendo. Y aquí simplemente puedo voltearlo, ¿no? Pasar un término del otro lado. Entonces, paso acá. Ya me queda el volumen de la respuesta. Entonces simplemente doy valores, ¿no? Entonces aquí voy a hacer mi división. Arriba tengo tres parámetros y abajo tengo 2. Entonces voy a sustituir presión 1.2 atmósferas, presión 1, volumen 1, 2.5 litros, temperatura 1, 25 grados Celsius. Entonces lo puedo poner aquí o hacerlo aparte, ¿no? Entonces, ¿quieren que lo haga aparte o qué? Pues si quiere ahí, profesor, serían, o le digo los valores ya de temperatura 1 y temperatura de la 2, digo, serían 250.15. Entonces aquí serían 298, ¿no? 298 Kelvin. Y acá 250. 250 Kelvin. Punto 15. Entonces lo pueden hacer en la calculadora y ya nada más pone aquí el valor y ya acá sustituye, ¿no? Sería otra forma más sencilla, creo yo, de hacerlo. Entonces 250. Temperatura 1, 298. Aquí me faltó. Del punto 15, sí. Sí, gracias, se me estaba llenando. Y presión 2, 3 por 10 a la menos Sería 0.009, 3 átomos, ¿no? Ok, sería otra forma, ¿no? 0.003 atmósferas. Ok, y ya vemos aquí, ¿qué más? Atmósferas con atmósferas se va, Kelvin con Kelvin se va y me quedan litros. ¿Cuánto les dio? Ay, me dio un número grande, profesor. Ay, me dio uno chiquito. ¿Cómo te dio? Ay, me dio 0.0075 litros. Y... No, ya vi que hice, profesor, es que me estoy añadiendo números. No, sí, de hecho, Acumulado 839.0. 39.0. Podemos dejarlo así, ¿no? Sí, 007. Vamos, redondear. .07. Punto 007. Sí, punto 007. Ok, podrían dejarlo ya, este es muy pequeño, ¿no? Sin eso, dejarlo así, no hay problema. Entonces, aquí vieron, por eso le digo, es bueno hacer los cálculos. Aquí... Sí, ya, bien, disculpe, sí. Sí, es 839.007, sí. Ok, entonces, ya está. Aquí para usar su calculadora, bueno, lo pueden hacer por parte, ¿no? Es más laborioso, pero si van a usar su calculadora, ya saben, multiplican
multiplican 1.2, 2.5 por 250.15 entre 298.15. Yo les sugiero que cuando hagan eso le pongan igual y luego entre este otro valor ya le ponen igual y ya les da. ¿Qué pasa si no le ponen igual? Multiplican todo esto y luego dividen entre esto. Si no le ponen igual y le ponen otra vez dividir, hay calculadoras que lo que hacen es dividir esta cantidad entre esta. Entonces ahí ya les va a dar mal el resultado. Entonces por eso siempre que dividan yo les recomiendo que pongan igual y luego otra vez dividan. O si lo quieren hacer por separado, sacan este resultado, le ponen entre, sacan este resultado. Y ya después dividen el resultado de arriba y el de abajo. Ya. Aquí si se fijan, primero evidentemente está mal y les voy a decir por qué. Aquí, ¿qué valor les daría? O sea, 2.5 por 250 les da como 650, ¿no? Por 1.2, digamos que te da 700. Aquí estás multiplicando por 300 y estás dividiendo por 0.003, que era 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Si lo pasaras arriba, sería por 1000. Bueno, ya depende cómo hagan ustedes el análisis, ¿no? Sería como si multiplicaras por 1000. ¿Sí? Entonces te daría aquí, no sé, como 650,000, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer ese tipo de análisis, pero obviamente te va a dar un valor grande porque esta presión bajó. Además, el valor que era de 0.0075, me ha dado su compañero, es más pequeño que este volumen. Entonces, si ustedes analizan y es consistente el resultado, no es consistente, ¿sí? Porque ustedes tienen 2.25 litros, digamos que soltaron el globo a la altura del piso, ¿sí? De la tierra. Entonces, al ir subiendo, obviamente, por experiencia saben que se debe ir inflando, ¿sí? De todas formas, al bajar tanto la presión, ustedes saben que el volumen va a subir mucho, ¿no? O sea, la presión bajó muchísimo. La temperatura, si se fijan, no varía mucho, de 2.98 a 2.50, no tiene faltó 0.15. ¿Sí? No es mucha la variación, pero de la presión sí es mucha. Entonces, al bajar tanto la presión, el volumen le pasa lo contrario, sube. Entonces, el otro resultado era menor a 2.5 y podemos ver que hubo un problema en el cálculo. Entonces, por eso siempre es importante checar si es consistente el resultado. Entonces, simplemente lo separamos y lo marcamos. Poco a poco se nos va a ir haciendo más fácil. Ya trae otras condiciones que ahorita vemos. Dice problema 4. La temperatura de 2.5 litros de un gas inicialmente a temperatura y presión estándar. ¿Qué es eso? Temperatura y presión estándar son unas cantidades que se usan como referencia para poder hacer otro tipo de cálculo. Siempre que usan un estándar es como una referencia para poder comparar magnitudes, ¿no? Diferentes. Van a usar en muchos tipos de cálculo dependiendo de la materia, ¿no? Muchas veces hay condiciones o valores estándar. Entonces, ¿esos valores estándar serían como una constante? Serían valores ya conocidos, ¿no? Ya dados, que vamos a utilizar para poder hacer los cálculos, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren saber algún parámetro, cómo varía, no sé, algún parámetro de algo. Muchas veces te dan los valores en unas ciertas condiciones, ¿no? Se usan como un estándar, precisamente. Entonces, aquí en química se utiliza una cierta cantidad de temperatura y presión, haciendo caso a lo que decía Avogadro, ¿no? Que a las mismas condiciones de presión y temperatura
gases diferentes tienen el mismo volumen, ¿sí? Misma cantidad de gases diferentes tienen el mismo volumen. Entonces aquí la presión estándar que se maneja es de un bar. Anteriormente era de una atmósfera, pero hace tiempo cambiaron ese parámetro, no sé por qué, no me he puesto a investigar, por un bar, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra presión estándar. ¿Y cuánto es un bar? Sí, ya habíamos visto que un bar es 1.013 bares, es una atmósfera, para poder hacer la conversión. Y la temperatura es de 0 grados Celsius o 273.15. Ustedes habrán visto cuando vimos por primera vez la constante universal, la R, habíamos hecho el cálculo a 0 grados Celsius y una atmósfera. Y ya se dejó así, ¿no? Porque no varía mucho, o más bien no varían los resultados al calcularlo, ¿no? Pero en ese entonces la presión estándar era de una atmósfera. Y ya por tradición así se dejó, ¿no? La R a atmósferas, dando una atmósfera. ¿Vale? El problema entonces lo hacemos con una atmósfera o con 0.98. No, el problema lo van a hacer con un bar. Aquí dice la temperatura de 2.5 litros de un gas inicialmente a estas condiciones de temperatura y presión estándar. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones iniciales son un bar de presión y 0 Celsius o 273.15 Kelvin de temperatura. Esas son sus condiciones iniciales. ¿Vale? Ok. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a manejar mucho, ¿no? Temperatura y presión estándar. Entonces, dice la temperatura de 2.5 litros de un gas, inicialmente las condiciones estándar, se eleva a 250 grados Celsius a volumen constante. Entonces dice, calcule la presión final del gas en la atmósfera. ¿Vale? Entonces, también a veces se llaman condiciones normales, ¿no? Se pueden llamar condiciones normales. Ya sea que diga condiciones normales o estándar, vamos a considerar estos dos valores. Entonces, aquí ponemos datos. Entonces, las condiciones iniciales, vamos a poner primero las iniciales, son las estándar. Entonces tenemos presión 1, un bar. Ahorita vamos a tener que cambiar este bar porque aquí me dice en atmósfera. Entonces presión 1 igual a un bar. Temperatura 1, 0 Celsius o 273.15. Ese es, si eran matemáticos, es trivial, ¿no? Temperatura 1, 0 grados Celsius o 273. Entonces son las condiciones iniciales. ¿Qué más? Dice la temperatura de 2.5 litros de un gas. Entonces tenemos el volumen tenemos volumen, pero ¿qué volumen es? Sería el primero, ¿no? No, Sería el mismo que nos dieron porque pues es constante. Exactamente, no, no cambia. Entonces no le pongo subíndice, nomás volumen. Igual a 2.5 litros. Nuevamente, ¿no? Si no entendí, vuelvo a leer el ya, ¿no? Sí, está 2.5 litros, pero dice acá que el volumen es constante. ¿Qué más? Se eleva a 250 grados Celsius, o sea, sería la temperatura final, ¿no? Porque además acá está la inicial. Entonces sería la final. Entonces sería temperatura 2.
250 grados Celsius. Ahora bien, este tipo de textos, si ustedes se fijan, aquí dice se eleva a 250 grados Celsius. Eso significa que va a llegar hasta 250. Pero si dice se eleva en, quiere decir que la que tenían le tienen que sumar 250 grados Celsius. ¿Me explico? O sea, bueno, en este caso es lo mismo porque son 0 Celsius. Pero si tuviéramos, no sé, 100 Celsius iniciales y se eleva en 250, tendrían que sumarle 100, 250. Entonces la temperatura final sería 350. Pero aquí dice A, quiere decir que llegó hasta 250 a volumen constante. Entonces se calcule la presión final del gas en atmósfera. Entonces aquí me piden la presión final en atmósfera. Y me lo piden en atmósfera. ¿Vale? Entonces, ¿qué ecuación podría utilizar? Ya viendo aquí, el volumen es constante, un parámetro es constante. Hay un cambio de condiciones. Entonces, para un cambio de condiciones y volumen constante, habíamos visto que podemos utilizar la ley de Galius-Hack. Entonces, vamos a extraerla acá. Ahora no me queda claro si puedo usar esa ley. Entonces, puedo aventármela con la ley general. ¿Por qué? Porque tengo presión, temperatura y volumen. Si ya tengo estos tres, ¿qué me hace falta calcular? Pues los moles, ¿no? Por ejemplo, puedo calcular los moles y puedo utilizar esta otra con ya los moles. Teniendo los moles, y ya tendría la temperatura 2, volumen 2, que es igual al 1, y los moles, ¿no? Porque no cambió. Y con eso podría calcular la presión. Y me tiene que dar lo mismo. Entonces, necesitamos calcular presión 2. Pasamos para allá la temperatura 2. Solita. Y pasamos esto en brother. Entonces, tenemos acá los valores y abajo. Vale, entonces sustituimos presión 1. Hay que checar cuando hagamos el despeje si realmente es lo que nos pedía, ¿no? Porque a veces ahí nos podemos equivocar. Entonces presión 1, un bar. Temperatura 2. Tengo 250 Celsius. ¿Cuánto sería en Kelvin? Aquí lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Son 273.15 más 250, serían 523. ¿Sí? Sí, profe. 15 Kelvin. Y acá abajo 273.15 Kelvin. Kelvin con Kelvin me da y me quedan bares. Entonces puedo hacer el cálculo y me dan bares y luego cambiarlo a atmósferas. O lo puedo hacer aquí mismo en el cálculo y hacerlo, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar lo que se llama factores de conversión, que son los que se usan normalmente en la ciencia. Entonces, generalmente se usan así. Así, ¿no? Tenemos que usar esta relación. Aquí para los factores de conversión utilizamos una igualdad.
y lo utilizamos de acuerdo como necesitemos, ¿no? Tenemos bares y atmósferas. Acá arriba tenemos bares, necesitamos eliminar los bares. Por lo tanto, este valor de la igualdad lo pongo abajo para que se eliminen bares. 1.03 bares y el otro lo pongo arriba, atmósfera, que es lo que precisamente estoy buscando. Entonces, para hacer el cálculo multiplico este, bueno, en este caso es 1, no necesito multiplicarlo, por este, entre este, me ponen igual, entre este. Bueno, aquí como es 1 y 1, pues, ¿vale? Entonces aquí se eliminan Kelvin con Kelvin, estos bares, estas unidades con estas de acá abajo, y me van a quedar. Si lo hacen en papel, lo mejor es tacharlo, ¿no? Acostumbrarse a tachar las unidades para ver qué da. ¿Y cuánto da? Aquí se está multiplicando, ¿eh? 1.89. Sí, igual me dio 1.89. Ah, por 2. Ok, sí, a mí también me dio 1.89. Ahí está el resultado, ¿no? Entonces, nuevamente lo separamos y lo remarcamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. Pues fíjese cómo no siempre algún dato que te den, no siempre necesariamente tienen que usarlo, ¿no? Como es constante, no lo usamos. Pero le digo, podrían haberlo hecho por la ley general de los gases y haber calculado los moles iniciales, que serían igual que los moles finales, y con esos moles que ya tienen, y la temperatura 2 y el volumen 2, que es igual al 1, calcular la presión. En ese caso sí utilizarían este dato. ¿Vale? Entonces vamos a ver que sí. Son las 6:37. Tenemos... Dice, en un recipiente sin tapa, se tiene aire a 29 grados Celsius. Si queremos que se quede en su interior una quinta parte de la masa inicial del aire, ¿hasta qué temperatura debe calentarse? Entonces aquí tenemos un recipiente sin tapa con aire. Entonces digamos que es un recipiente simplemente que está en la atmósfera, ¿no? Que no está tapado. A 29 grados Celsius. Entonces queremos que se quede en su interior una quinta parte de la masa inicial del aire. Entonces dice hasta qué temperatura debe calentarse. Entonces cuando calienten el aire que ya está ahí adentro de ese recipiente, como no tiene tapa, y al calentarlo va a subir el volumen y digámoslo así, se va a derramar, ¿no? del recipiente. O sea, no va a caber en el recipiente, pues se está expandiendo, entonces al final de cuentas va a quedar una quinta parte. Me preguntan a qué temperatura debo calentar ese gas para que pase eso. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, ya pueden pensar cómo resolverlo, ¿no? Pero vamos a extraer los datos y es más fácil con los datos ver cómo resolverlo. Entonces, en un recipiente sin tapa se tiene aire a 29 grados Celsius. Entonces la temperatura se va a calentar, entonces sería la temperatura 29 grados Celsius. Si queremos que se quede en su interior una quinta parte de la masa inicial de aire, ¿eso qué significa? ¿Qué dato es este? Una quinta parte de la masa inicial del aire. Está diciendo que
que se desconoce el volumen 1, por así decirlo, y que el volumen 2 es el volumen 1 multiplicado por un quinto. Ajá. Sí, bueno, sí, sería otra forma. En realidad crecería 5 veces. Sería multiplicado por 5, no por un quinto, porque está creciendo. Digamos que esa es un problema muy interesante, ¿no? Imagínate que tienes tú una olla en la estufa, así nada más, ¿no? Sin tapa, una olla de metal. La calientas y el gas que está adentro, le prendes a la estufa, se va a calentar, se va a expandir y obviamente ya al expandirse ya no cabe todo el gas ahí, ¿no? Te va a quedar nada más una quinta parte de lo que tenías al principio. Entonces, esa quinta parte que te quedó ya al final, que lo calentaste, antes de que lo calientes, ocupaba un quinto de todo el volumen. Quiere decir que ese volumen creció 5 veces y ocupó todo el espacio. De otra forma, lo podemos resolver de 2 formas. Entonces, vamos a resolverlo primero así como tú dices. Entonces, si lo vemos así de esa forma, quiere decir que el volumen 2, no, nada más que aquí el dato es una quinta parte del volumen inicial. Vamos a resolverlo primero como dice aquí, ¿no? Dice una quinta parte de su volumen inicial. Entonces, ¿eso qué significa? De su masa inicial, perdón. Para seguir con el texto, ahorita lo hacemos de la otra forma, ¿no? Entonces, eso significa que nosotros tenemos una cantidad de gas N1 inicial y al final me va a quedar nada más una quinta parte. Estamos viendo este caso, miren. Una quinta, lo podemos considerar la masa proporcional a la cantidad de moles. Quiere decir que los moles finales, moles 2, va a ser igual a los moles iniciales entre 1. ¿Sí lo checan? ¿Sí lo captan? La cantidad de gas al fin va a ser un quinto de lo que había inicialmente. Esto, bueno, aquí dice masa, ¿no? Pero sería igual que si yo calculara los moles aquí, calculara los moles al final, tendría que utilizar el peso molecular del aire. Y el peso molecular, tanto al principio y al final, es el mismo. Entonces se eliminaría y me daría que, en este caso, sería proporcional al mole, ¿no? Entonces puedo considerarlo como mole. Más adelante vamos a utilizar esa relación del peso. La cantidad de moles finales va a ser un quinto a la cantidad de moles iniciales. Ok, entonces, ¿qué más? El volumen, ¿cómo estamos considerando el volumen? Si estamos considerando nada más la cantidad de aire que quedó en la olla, en este caso vamos a pensar que es una olla, quiere decir que estamos considerando el mismo volumen, el de la olla. Entonces el volumen sería constante. Entonces el volumen sería constante. Y la presión, no me dan la presión, pero me están diciendo que es un recipiente sin tapa y está en las condiciones atmosféricas. Quiere decir que al principio y al final va a seguir en las condiciones atmosféricas. La presión no va a cambiar, quiere decir que la presión también va a ser constante. Entonces aquí la presión es constante. Este problema es interesante, ¿no? Analizarlo. Entonces me están pidiendo la temperatura 2. La temperatura 2 no la conozco.
¿Cómo lo puedo resolver? Entonces, obviamente, aquí me están dando dos condiciones, ¿verdad? Me están dando relación molar, temperatura inicial final. Esta yo sé que son constantes. Entonces, como siempre, puedo usar la ley general o usar, en este caso sería la ley combinada, ¿no? En este caso está cambiada la temperatura y la presión. No tenemos una donde el volumen y la presión sean constantes. Entonces nos vamos a nuestro formulario, sacamos esto y la adaptamos. Esa ecuación, ya saben, la podemos adaptar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces aquí la presión es constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión 1 es igual a la presión 2. La puedo eliminar. Bueno, voy a dejarla ahí, nada más para saber de dónde partimos. Entonces acá abajo voy a poner la presión 1, la eliminamos. Y acá la presión 2 también la eliminamos. Y ya nos queda esto. Ahora el volumen también es constante. Entonces aquí el volumen 1 es igual al volumen 2, también lo eliminamos, ¿no? Y nos va a quedar un 1. Como si pasáramos dividiendo. Pues ya nos quedó muy simple, ¿no? Los moles cambian, la temperatura cambia. ¿Está bien que se los haga así o les voy poniendo qué va pasando? Creo que les voy poniendo qué va pasando. Entonces aquí nos falta poner una flecha. Abajo. Entonces voy a insertar símbolo. Entonces de ahí vamos a eliminar la presión. Que permanece constante. De ahí vamos a eliminar entonces el volumen. También es constante. ¿Sí? Y ahora podemos sustituir los moles finales con una relación que tenemos aquí. Entonces aquí serían moles iniciales. Y vamos a aprender a usar el editor de clases. Y simplemente despejamos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Necesitamos la temperatura 2, ¿no? Entonces, pasamos la temperatura 2 multiplicando de aquel lado. Pasamos N1 y T1 multiplicando del otro lado. ¿Y aquí qué hacemos? Podemos eliminar N1. Pasamos el 5, aquí está dividiendo dos veces. Hacemos lo que llaman la ley del sándwich. Entonces pasamos este 5 arriba. Voy a dejarlo así, paso 5 arriba y después eliminamos la N1. Los moles iniciales. Entonces, si se fijaron, ni siquiera necesitamos saber cuántos eran los moles. Entonces, por eso es bueno plantearse primero el problema y ya luego resolverlo en lugar de empezar a hacer cálculos.
Entonces quiere decir que la temperatura final va a ser 5 veces la temperatura inicial. Todavía no hacemos el cálculo, ya aquí se nos facilita. Entonces simplemente aquí sustituimos, es igual a 5 por temperatura inicial. Esta temperatura son, aquí 29 más 273.15 Kelvin. Y es igual, ¿cuánto? Me da 1510.76. ¿Sí les dio igual? Sí. Ok, entonces sería la Sí, temperatura. sí, profe. Ok, gracias. Temperatura 2. Vale, entonces vamos a hacerlo también de la otra forma, ¿no? Que habíamos visto, a ver si nos da lo mismo. Entonces, cortamos el tiempo. Entonces, muchas veces cuando uno hace cálculos, problemas de este tipo, de física, ¿no? También de matemáticas, no siempre hay una sola vía, ¿no? Puede haber varias formas de resolverlo. De hecho, cuando vemos mezcla de gases, que es lo que sigue, van a ver que hay múltiples formas de resolver, ¿no? Entonces, puede ser una forma muy larga o muy corta, dependiendo de la vía que escoja. Entonces, otra forma de resolverlo sería considerando todo el gas inicial. ¿Sí? O sea que N no va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a considerar todo el gas. ¿Qué le pasó a ese gas? Y entonces, si consideramos el gas inicial, que en pocas palabras los moles no cambian, vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos los datos. Entonces, ¿cuáles serían los datos? La temperatura sería la misma. La temperatura inicial, esa no cambia. No sería temperatura igual a 29 grados Celsius. Pero esa es la inicial. 29 grados Celsius. Entonces, aquí vamos a considerar ahora todo el gas, que todo el gas se expandió. ¿Sí? Entonces, no cambia la cantidad de moles. N1 es igual a N2. Entonces, tenemos el aire ahí al principio en mi olla, caliento, se expande 5 veces, el volumen sube 5 veces, y estoy considerando todo ese gas, ¿no? Obviamente está en la atmósfera y se va a disipar y a ir, ¿no? Otra forma que puedo verlo es que nada más considere yo un quinto, ¿no? Ya ven que al final me queda un quinto de todo, puedo considerar yo un quinto del gas inicial, sería como el 20%, que al inicio ocupaba una quinta parte y luego se expandió y ya ocupó todo el espacio, ¿no? Y expulsó a todo el demás gas. Esa sería otra forma de verlo, ¿no? Pero sería la misma cantidad de moles, ¿no? Aquí sería de una quinta parte y acá también. Entonces quiere decir que ese volumen creció 5 veces.
Quiere decir que el volumen 2 va a ser 5 veces el volumen 1. Espero que sí lo capten. Volumen 2 será 5 veces el volumen 1. Creció 5 veces. Anteriormente habíamos considerado el volumen constante porque no consideramos el volumen de la olla. Si los moles cambiaban, aquí consideramos todo el gas y el volumen está aumentando. Y entonces la presión sigue siendo constante, la presión atmosférica. Tanto al principio como al final, el gas está sometido a la misma presión. Y me piden la temperatura final. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Tengo la presión constante, los moles constantes, lo único que cambia es la temperatura y el volumen. Y esta ecuación ya la conozco para la presión constante cuando hay un cambio de presiones y tengo la misma cantidad de moles, puedo usar la ley de Charles. Entonces, está, ¿no? La ley de Charles. Ahora, si no estoy muy convencido, puedo usar esta, quitar todo lo que sea constante y de todas formas llego a esta. Vamos a hacerlo. Debe quedar igual, ¿no? Entonces, si parto de esta, le quito simple y sencillamente lo que se repite. La presión constante la quito. La traigo acá. Los moles son constantes, los quito también. Y me queda, al final de cuentas, la ecuación, ¿no? De Charles. Entonces, viene siendo lo mismo. Entonces, aquí ya está más fácil. ¿Qué hago? Simple y sencillamente, cambio aquí el volumen. Pero aquí ya no le puse flecha. Pero el volumen 2 es igual a 5 veces el volumen 1. Entonces nada más despejo. Bueno, aquí el volumen 1 se va a ir, pero ahorita primero despejamos. Creo que queda más conocido primero. Temperatura 2 se va para allá. Volumen 1. Temperatura 2. Volumen 1. Se va para abajo. Y temperatura 1 pasamos. Y temperatura 2. Y este volumen de abajo es volumen. Entonces volumen 1 con volumen 1 se va, ¿no? Entonces me queda la misma relación a la que había llegado hace rato. Y la temperatura 2 es 5 veces la temperatura 1. ¿Vale? Y vemos que es ¿vale? Entonces cualquiera de los dos planteamientos es igual, nos da lo mismo, ¿no? Entonces puede hacer cualquiera de las dos formas. También se puede utilizar la ley general por separado, ¿no? Igual que siempre. ¿Vale, chicos? Entonces
Bueno, ya se acabó la hora, nada más dejen tomar la captura de pantalla para la evidencia. Entonces, ¿hay alguna duda? Ya se acabó la hora. Ninguno, profe. Por mi parte no, profesor. De mi parte no, profesor. Profesor, ¿Qué chico sí. ¿estas lo va a subir a Classroom? Sí, lo que sí iba a decir, ahorita se lo subo a Claro. Ah, ok. Gracias, profesor. De nada, nos vemos. Estén bien. Buenas tardes, Hasta luego. profesor. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Bonita noche. Hasta luego, profe.